Esperamos hayan disfrutado de este pequeño break. Ahora pasamos al siguiente panel denominado El futuro del hidrógeno en Colombia. En esta oportunidad contamos con Miguel Lotero, viceministro de Energía, Luis Ballarat, Managing Director y Senior Partner de Boston Consulting Group, Madrid, y David Peña, vicepresidente de New Energy Business Colombia de Siemens Energy. El moderador será Marco San Juan, gerente de innovación de Promigas. Doctor San Juan, bienvenido, tiene la palabra. Muchísimas gracias y gracias también a la Andy por organizar este espacio. Realmente tenemos un panel con un tema muy de actualidad, pero relevante para el futuro energético no solo del país, sino del mundo. Y unos invitados muy especiales. Nos han informado que el señor viceministro de Energía, doctor Miguel Lotero, se va a unir más tarde, pero vamos a comenzar el panel con nuestros otros dos invitados, el doctor Luis Ballarat y David Peña. Y quiero empezar haciendo una breve introducción o contextualización respecto al tema de hidrógeno. Cada vez que nos hablan normalmente de transición energética, escuchamos personas en la calle hablar de transición energética, lo primero que viene a nuestra mente son sistemas fotovoltaicos, generadores eólicos, y realmente mucha de la concepción de renovable y de sostenibilidad ha estado conectada con electricidad. Sin embargo, países como el nuestro utilizan solo el 20% de su energía en forma de electricidad y el otro 80% es energía térmica, que utilizamos en transporte, en industria, en nuestras casas, en el comercio. Lo utilizamos para generar calor para procesos, combustión en un motor, para movernos en un vehículo, para hacer cocción, para calefacción. Y si bien es cierto, el mundo se mueve hacia una electrificación, un incremento mayor del porcentaje de participación de la utilización de electricidad en uso final, ese 20 contra 80 es un peso bastante grande y por lo tanto hay sectores que hoy consideramos difíciles de abatir a nivel mundial, en los cuales es necesario la presencia de otro tipo de soluciones diferentes a la eléctrica, y es en ese tipo de espacios donde combustibles renovables, como el hidrógeno lo puede ser, y otro tipo de gases verdes, tienen una oportunidad de complementar las soluciones eléctricas renovables. Ya se ha unido al panel el señor viceministro y le damos la bienvenida. Por lo tanto, existe un espacio para combustibles como el hidrógeno que puedan atender la demanda energética de estos sectores difíciles de abatir, de manera que podamos tener renovabilidad no solo dentro del lado eléctrico de la matriz, sino también dentro del lado térmico, y con una versatilidad en aplicaciones hacia transporte, hacia uso industrial, hacia uso residencial, bien importante, que serán parte del foco de la discusión. Pero no llega este combustible sin retos, y ese va a ser otro de los temas de nuestro panel. Retos que tienen que ver con aspectos económicos, con aspectos tecnológicos, con aspectos regulatorios. Por lo tanto, normalmente la penetración de hidrógeno responde y ha respondido en el mundo a iniciativas nacionales donde convergen gobierno, industria, academia, sectores gremiales, para poder viabilizar su escalamiento inicialmente a partir de diferentes experiencias hasta llegar a una masificación, que es lo que se espera de la economía. Entonces, con ese preámbulo, de nuevo le damos la bienvenida a nuestros panelistas, el señor viceministro Miguel Lotero, el doctor Luis Ballarat y el señor David Peña de Siemens Energy. Y a cada uno de ellos le vamos a pedir que en 7 minutos nos cuenten desde su experiencia cuál es su visión sobre el futuro del hidrógeno en Colombia y un breve contexto de cuál es su lectura que le da a lo que está ocurriendo en el mundo, especialmente en nuestras regiones de interés, en Sudamérica o en América, en temas de hidrógeno. Entonces, señor viceministro Lotero, tiene usted la palabra y bienvenido a este panel. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial, Marco, a mis compañeros de panel que nos acompañan aquí, David, Luis. Quisiera brevemente, para ser muy respetuosos con el tiempo que nos has dado, presentar aquí mi pantalla donde tengo una pequeña presentación. Me confirman por favor que la estén viendo en
en este momento. No sé si ya la están viendo. Okay. Aún no está proyectada. A ver. Ya están coordinando técnicamente. Un momento, por favor. Gracias. Yo presenté, pero no sé si... Ok, un segundo. Perfecto. No sé si tengo como un problema porque se me bloqueó aquí como la aplicación de Zoom, pero... Ya la tenemos en pantalla. Adelante, señor viceministro. Muy bien. Entonces, pues, si ya está el primer slide, creo que podemos empezar. Perfecto, avancemos. Yo creo que para ser muy honrosos nuevamente con el tiempo que nos han dado, creo que es importante Perfecto. Perdimos la comunicación con el señor viceministro. Entonces, vamos a darle la oportunidad al doctor Luis Barayá para que nos cuente de nuevo, le repito la pregunta, desde su perspectiva y experiencia, cómo ve el futuro del hidrógeno en Colombia y reconociendo la experiencia internacional, qué elecciones resultarían importantes para tener en cuenta nosotros como país, encaminándonos hacia el inicio de lo que podría ser una economía de hidrógeno para uso energético. Adelante, doctor Barayá. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. A ver, antes de entrar en el tema de perspectivas de futuro, me gustaría situar bien cuál es la situación actual del sector del hidrógeno en Colombia y del sector del hidrógeno mundial para luego mirar hacia adelante, ¿no? El hidrógeno hoy se utiliza fundamentalmente para una serie de procesos industriales, ¿no? Que es en refinación, para eliminar azufre de gasolinas, para producción de fertilizantes y para producción de metanol, ¿no? En el mundo se consumen aproximadamente unos 70 millones de toneladas de hidrógeno y esta producción de hidrógeno hoy se hace con hidrocarburos, ¿no? Con lo cual, más allá de otras aplicaciones futuras del hidrógeno, lograr descarbonizar la producción actual de hidrógeno es en sí mismo un reto. Es el 2% de las emisiones mundiales las produce el hidrógeno que hoy generamos con estos hidrocarburos, ¿no? Y consumimos. Esos números, para que tengan la idea, esa situación se traslada al caso colombiano, ¿no? En Colombia se consumen aproximadamente 150.000 toneladas de hidrógeno y más del 99% se consumen en las refinerías de Ecopetrol, ¿no? Para estos procesos de hidrodesulfuración, ¿no? Efectivamente, la primera pregunta, por tanto, que se ha hecho, digamos, a la academia y estos sectores consumidores de hidrógeno desde hace tiempo es, oiga, ¿cómo reducir la huella ambiental y cómo mejorar la competitividad de esa misma, el consumo actual de hidrógeno, ¿no? Que hoy se hace con estos procesos de reforming en general a partir de gas natural, pero también en el mundo mucho a partir de carbón. Y hay una alternativa que es la electrólisis, ¿no? Que es utilizar electricidad para producir hidrógeno. Si esa electricidad es de origen renovable, pues efectivamente uno sustituye esa producción de hidrógeno con huella de carbono por una que no la tenga, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Antes de entrar en otros sectores, pues la situación actual es que hoy el proceso de producción de hidrógeno con electrólisis
no es competitivo con la producción de hidrógeno con reforming. Entonces, efectivamente, queremos reducir la huella, pero nos encontramos con una limitación de que la tecnología de electrólisis está menos maduro, ¿no? Para dar una idea de esta diferencia de madurez, hoy producir 1 kilo de hidrógeno con electrólisis, depende de tu situación y de tu mix de renovables, pues puedes entrar entre 4 y 6 dólares por kilo, y hacerlo con un reformador de gas natural, pues puede estar entre 1 y 1,5 dólares por kilo. Es decir, hay una diferencia apreciable de coste, ¿no? ¿Por qué con esa diferencia de coste se habla tanto entonces de la economía del hidrógeno? Por una combinación de dos cosas. Primero, un reconocimiento de que la tecnología de hidrógeno puede madurar mucho. La tecnología de producción de hidrógeno con electrólisis hoy es una tecnología poco madura y hay un montón de mercados, ahora explicaré en condiciones, que han decidido avanzar en esta tecnología, darle escala industrial, y al darle escala industrial existe una posibilidad real de que los costes de esta tecnología bajen y se hagan competitivos, ¿no? Sobre todo en un contexto en el que el CO2 pues, pase de ser unas emisiones que en muchos países pues, tienen un coste muy testimonial a ser unas emisiones a las que se les ponga un precio muy real. ¿Cuánto va a mejorar la tecnología? Digamos, cuando uno mira la física de esto, ¿puede esa tecnología mejorar para competir con el reforming? Sí. La pregunta que muchas veces me hacen, ¿pero cuándo va a suceder eso? Bueno, pues el problema del futuro es que es desconocido, ¿no? Lo que es verdad es que la posibilidad existe y es por eso que los países avanzan. ¿Y por qué toda esa pregunta de la mejora de la competitividad de hidrógeno es interesante? Para abatir esa producción actual de hidrógeno de 70 millones de toneladas exclusivamente. No. Bueno, eso ya en sí mismo, ya digo, sería importante, son el 2% de las emisiones mundiales. Pero es que además el hidrógeno puede dar una solución al abatimiento de CO2 en otros sectores que de otra manera es muy difícil que se produzca el abatimiento, ¿no? ¿Cuáles son esas aplicaciones más probables para el hidrógeno en caso de que mejore, o donde el hidrógeno es más promisorio para mejorar la situación que tenemos hoy, ¿no? Una es algunas industrias pesadas, la más importante el acero, donde el abatimiento con otros medios, pues digamos, es verdad que el hidrógeno verde es más caro, pero no tenemos una mejor solución que el hidrógeno verde para abatir las emisiones del sector del acero. El sector del acero es el 5% de las emisiones mundiales. Entonces, efectivamente, pues lograr reducir la huella de carbono de ese sector es una prioridad importantísima para el mundo, ¿no? Y el hidrógeno puede dar una solución que tiene un gap de competitividad no muy distinto al que he explicado antes. Hoy como de 1 por 3, o sea, no es un gap menor, pero es un gap en el que creemos que podemos avanzar, ¿vale? ¿Cuál es el otro sector donde el hidrógeno... Hay algunas otras aplicaciones de industria pesada, no voy a entrar en cada una, la principal es el acero. ¿Cuál es el otro sector o conjunto de sectores donde el hidrógeno es muy promisorio? En el transporte pesado. ¿Por qué? Porque, digamos, igual que hemos logrado avanzar, yo creo que con un éxito muy grande en la electrificación del transporte ligero, con la batería, hoy un coche eléctrico es una solución relativamente competitiva. Es verdad que no es un poco más caro, pero si uno lo mira, pues ya ve que ya hay un montón de consumidores en el mundo, no tantos en Colombia, que se deciden por un coche eléctrico, y yo creo que eso lo veremos avanzar más y más. La batería mejora todos los años. En el transporte pesado, ferrocarril o avión, la batería nunca va a ser competitiva, porque tú necesitas mucha densidad energética para poder transportar gran carga a gran distancia, y esa ecuación pues es muy difícil de dar con una batería, ¿no? Y estos sectores de transporte pesado son responsables de entre el 11 y el 14% de las emisiones mundiales, con lo cual pues son otros sectores en los que hay que progresar. Hay otras aplicaciones donde el hidrógeno podría tener una aplicación, un uso, pero el avance necesario o las alternativas disponibles lo hace más improbable. Calor residencial, hay otras alternativas disponibles para ello, o el transporte ligero de pasajeros, ¿no? Los coches, digamos, de hidrógeno, tienes la alternativa eléctrica que hoy tiene mejor aspecto, ¿no? Bueno, para enfrentar este reto de lograr abatir el CO2 en estos sectores, y no solo abatir el CO2, sino darles un abatimiento en condiciones de competitividad, porque aquí nadie quiere obligar a los sectores, digamos, a tener unos
unos costes del triple, ¿no? En que se produzca esta mejora tecnológica, pues la realidad es que hoy lo que hace difícil avanzar es la propia falta de competitividad. ¿Cómo inviertes en una tecnología cuando hoy la situación real es que no es competitiva? Bueno, aquí lo que han hecho otros mercados es apostar por un esquema en el cual dicen, oiga, va a tener un valor más allá del coste de mi proyecto o de unos pilotos que haga el que yo lidere o tome una posición de liderazgo en hidrógeno, ¿no? Y con diferentes ángulos, pues japoneses y coreanos por la industria que tienen dicen, yo quiero liderar la pila de combustible, que es una tecnología pues, de almacenamiento. Alemania, con fabricantes como Siemens, dice, yo quiero liderar la producción de electrolizadores y entonces voy a asegurarme que mis empresas son las que primero toman posiciones y aprenden y, por tanto, cuando recorren esa curva, pues luego pueden participar como líderes en esa industria, ¿no? En el caso español, pues también se han creado unos mecanismos de apoyo en este mismo sentido, ¿no? Todo esto, además, se ha dado en un contexto COVID en el que los países han lanzado grandes paquetes para estimular la economía y quieren hacerlo creando tejido industrial. En el caso de la Unión Europea, pues en este contexto pues, ha desarrollado unos programas y los ha dotado, pues, en el caso de hidrógeno, con 3.000 millones de dólares para avanzar. Esto ya en sí mismo va a hacer que avance la tecnología. Otros países de su entorno han tomado una ruta parecida. Es paradigmático el caso de Chile. Chile que piensa, oiga, pues yo tengo unas condiciones de radiación solar únicas que voy a aprovechar para producir hidrógeno de forma competitiva. Como tengo que producir energía verde, y esa energía verde cuando es solar yo soy muy competitivo, puedo avanzar, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Colombia? ¿O qué tiene Colombia? ¿No? Esto es lo primero. Pues, ¿qué tiene que hacer Colombia? Es una pregunta difícil. Lo que no cabe duda es que Colombia tiene un activo importante, que es una base instalada de generación eléctrica muy limpia. Hay pocos países que tengan un portafolio de generación como el de Colombia, con un 75% de hidráulica, ¿no? A ver, yo diría que con esas condiciones y con esta oportunidad, el paso inicial que han dado todos los países de comenzar a abatir o a sustituir la producción actual de hidrógeno que se hace por reforming con electrólisis es una iniciativa interesante. Por supuesto hay que ver cómo acompasa uno la velocidad a la mejora de competitividad, ¿no? Creo que a partir de ahí Colombia tiene que pensar si quiere, digamos, tener un papel de liderazgo en algún sector y por tanto apoyarlo, o ser un seguidor, ¿no? Los americanos dicen un follower, ¿no? Y esperar a que otros maduren la tecnología y adoptar esa tecnología cuando esté madura, que le dará menos tejido industrial y la situará en una posición distinta. Lo que sí es verdad es que con la matriz como la tenéis y un consumo de hidrógeno que ya tenéis de 140.000 toneladas, yo creo que dar algunos avances, que es algo que requiere, como decías, acción concertada, porque hoy la competitividad no lo permite, puede ser una alternativa que tenga sentido. Pero teniendo al viceministro detrás, estoy seguro de que él será capaz de darnos muchísima más claridad de cuál es la perspectiva de cómo concertar esa acción, ¿no? Con lo cual, exactamente, Luis. Minutos o no, pero he tratado de estar alrededor de eso. Perfecto, muchas gracias. No, y ciertamente no solo las presentaciones iniciales de ustedes de 7 minutos, sino que después tenemos más preguntas para ir profundizando en varios de esos temas que son definitivamente críticos. Señor viceministro, adelante, por favor. Bueno, me excuso nuevamente por los inconvenientes técnicos que tuve hace un par de minutos. Voy a ver si logramos hacer la presentación que estamos intentando hacer hace unos minutos. Perfecto. Entonces creo que aquí ya la podemos ver. Bien, sí, señor, adelante. Digamos, nosotros enmarcamos como todo esto en nuestro país, y quiero ser muy breve para poder cumplir con los 7 minutos, en un contexto de transición energética. En este contexto de transición energética, yo quiero resaltar, en primer lugar, la importancia del sector minero energético, que es el sector que nosotros
nosotros lideramos desde acá, desde el Ministerio de Minas y Energía en nuestro país. Una participación del sector de minería de hidrocarburos de un 4% en el PIB nacional. Adicionalmente, tenemos una participación del 5.7% en ese PIB que proviene del sector de los servicios públicos domiciliarios, donde los servicios de energía eléctrica y gas combustible, tanto GLP como gas natural, tienen una importante participación. El 12% de los ingresos de la nación provienen de la renta de la explotación de los recursos no renovables. Y, por supuesto, en el año 2020, en el último año, incluso con las afugias de la pandemia, la inversión extranjera directa y las exportaciones, digamos, el peso de este sector tuvo un 33% y un 43% respectivamente en esos dos rubros de nuestra economía nacional. Perdón, esto para enfocar un poco, digamos, la importancia que tiene el sector energético y la transición energética en todo este contexto que estamos viendo. ¿Qué hemos hecho entonces nosotros? Hemos enmarcado una estrategia de transición energética en 3 pilares importantes. Un tema de eficiencia y competitividad, donde esperamos que haya buenos precios transmitidos a los consumidores. Un tema de confiabilidad y cobertura, es decir, que siempre la energía dentro del marco de la transición energética, a pesar, digamos, o a pesar de que estamos también en un tercer pilar de sostenibilidad, que son bajas emisiones, siempre sea continua y se mantenga como un servicio público accesible para todos nuestros ciudadanos. Entonces, en estos 3 pilares que también se convierten como en un círculo virtuoso, enfocamos nosotros nuestra estrategia de transición energética. Adicionalmente, pues digamos, nosotros contamos con unos recursos renovables de talla mundial. Ya sabemos nosotros cómo está compuesta la matriz y el sistema energético primordialmente colombiano. Tenemos unos recursos abundantes hídricos, contamos con más de 740.000 cuencas hidrográficas y estamos dentro de los 10 países que concentran aproximadamente el 46% de la oferta de agua a nivel mundial. Unos recursos en la región de La Guajira de viento que son, repito, de clase mundial. Tenemos un potencial de producción de energía en La Guajira de alrededor de 25 gigavatios y en La Guajira el promedio el viento promedio sopla más del doble del promedio mundial. Y en nuestra costa caribe y en los valles de los ríos Cauca y Magdalena, que son los principales potenciales donde tenemos el promedio, sobrepasa el promedio mundial de radiación aproximadamente de 4.5 kilovatios hora por metro cuadrado. Ahí, digamos, esto lo resaltamos también con lo que ha dicho el Foro Económico Mundial, con el Energy Transition Index, donde Colombia es el segundo país de Latinoamérica con mayor avance en términos de transición energética. Esto, digamos, como para enmarcar un tema de potencial renovable que tenemos en Colombia y para pasar un poco, digamos, cómo hemos desarrollado también nuestra estrategia de movilidad sostenible que se enmarca también muy bien con los temas de hidrógeno que son el objeto de este panel. Entonces, pues no solamente hemos enmarcado nuestra estrategia de movilidad sostenible en temas de movilidad eléctrica, digamos que es que se roba, digamos, la gran parte de la atención cuando uno habla de los temas de movilidad. Hay una meta importante que nos fijamos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo de tener 600.000 vehículos eléctricos a 2030 y seguimos, digamos, liderando las participaciones regionales en la venta de vehículos híbridos y de vehículos eléctricos. Esto yo creo que en gran parte por un ambiente regulatorio bastante adecuado que hemos creado a partir, digamos, de la Ley de Movilidad Eléctrica que se aprobó en Colombia a mitad de 2019 y que este año ya cumpliría sus 2 años. Y aparte de eso, pues digamos, como es movilidad sostenible, pues no desconocemos los otros energéticos. No desconocemos los otros energéticos y ahí incluimos nuestra resolución de energéticos de cero y bajas emisiones, donde más adelante, pues digamos, seguramente profundizaré en ellos, pero por supuesto tienen una participación importante el gas y el GLP, donde ya tenemos regulación importante también para vehículos de carga y vehículos de pasajeros que están funcionando con este combustible. Adicional a eso, en este marco de la transición hemos puesto en total relevancia nuevas tecnologías que no tienen una participación hoy en día en Colombia, pero con los cuales ya tenemos un interés claro de desarrollo. En el caso de la energía geotérmica, creo que tenemos un potencial bien importante a partir de la historia que tenemos del desarrollo y del conocimiento del subsuelo a partir de la industria de hidrocarburos que ha estado presente
de más de 50 años en nuestro país y con el gran, potencial, de actividad geotérmica que se ha identificado por parte de nuestro servicio geológico. Ahí ya tenemos 2 pilotos por parte de empresas que explotan y comercializan hidrocarburos en el departamento del Casanare, en la región oriental de nuestro país. Y también, por supuesto, todo el tema de energía eólica costa afuera. Aquí, en el marco de esas nuevas tecnologías, pues también creemos que es importante mencionar, y ya para enfocar un poco en el tema del panel y este tema de transición, el tema del hidrógeno. El tema del hidrógeno, pues digamos que se ha vuelto una tendencia mundial. Aquí tenemos un panel o un mapa, del mundo donde podemos ver cuáles son los países que hasta el momento han publicado una estrategia de hidrógeno o tienen apoyo a proyectos piloto o por supuesto están entrando en esa estrategia de preparación. Nosotros como país estaríamos preparando esa estrategia y estaríamos definiendo nuestro rol, que intuitivamente ya les vamos a contar en qué pasos estamos, sería un rol de exportador. Ahí vemos cuáles son, digamos, unos ejemplos de algunas naciones que han adoptado algún rol en esta cadena del hidrógeno. Muy importante, y aquí quiero resaltar 4 cosas importantes, porque creemos que el hidrógeno puede marcar la diferencia en un país como Colombia. Lo primero es porque, pues ya lo vimos, tenemos un gran potencial de energía renovable. Esto se enmarca dentro de una política pública de transición que hemos venido trabajando desde el año 2018. Es una oportunidad, por supuesto, para promover la descarbonización de sectores que son intensivos en energía y seguir en ese camino de transición para la industria. Es un combustible, pues digamos, de muy fácil manipulación, entendiendo que se puede almacenar a diferencia, digamos, de las renovables variables que todavía requieren, pues digamos, de los sistemas de almacenamiento que todavía sabemos que tienen unos costos importantes en el mercado, y por supuesto tiene múltiples aplicaciones en el sentido en que se puede aplicar tanto para la producción de electricidad, unas aplicaciones muy importantes en la industria petroquímica y de fertilizantes y en la industria de refinación, en otro tipo de industrias del sector real, y por supuesto yo creo que algo que también se roba la atención en el sector del hidrógeno, que es sus aplicaciones en materia de movilidad por su eficiencia. Creo que se me está agotando el tiempo, pero no quiero pasar este primer repaso para decir que nosotros desde el Ministerio de Minas y Energía pues tenemos una decidida política para desarrollar una hoja de ruta en el desarrollo de este combustible. Esta hoja de ruta la estamos trabajando con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a tener unos resultados en el segundo semestre del año 2021, donde vamos a evaluar la competitividad del hidrógeno en Colombia. Vamos a tener en cuenta, digamos, los potenciales de demanda tanto interna como de exportación, identificando también unos habilitadores regulatorios donde necesitamos temas, digamos, donde la integración de la red de nuestro Sistema Nacional de Transporte de Gas se integre para este transporte, o digamos reglamentos técnicos que estén encaminados a definir la seguridad de la manipulación de este tipo de energético. Y por supuesto esta hoja de ruta la cerramos con una definición o unos lineamientos para el desarrollo de proyectos piloto. Esto lo vamos a hacer con participación de los agentes, con participación del mercado, con participación de los existentes y de los nuevos agentes que van a entrar aquí en este mercado. Y creo que con esto, con estos casi 9 minutos que me tomé en esto, creo que recogemos muy bien cuál es la intención de Colombia como país en este tema del hidrógeno. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, señor viceministro. Y ciertamente uno de los retos en transición energética, específicamente en temas de hidrógeno, es que resulta muy fácil imaginarse un escenario futuro ideal. El gran reto es cómo a partir de las capacidades actuales y existentes logramos una transición eficiente, efectiva y razonable hacia ese escenario futuro, entendiendo que hay capacidades ya instaladas que tienen y que están generando valor para el país. Ahora nuestro tercer panelista, David Peña, vicepresidente de Nuevos Negocios de Energía de Siemens Energy. David, misma solicitud, 7 minutos y que nos cuentes
brevemente, porque de nuevo tenemos otras preguntas, ¿cómo ves el futuro del hidrógeno en Colombia y la lectura que ustedes desde Siemens le están dando a los movimientos que se están dando en el mercado internacional? Adelante, David. Muchas gracias, Marco, por la presentación. Yo traje unos slides para abrir la discusión. Por favor, me confirma si logras ver mi pantalla. Sí. Muy bien, muchas gracias y encantado de estar acá en este panel para hablar un poco de hidrógeno verde, cómo nosotros lo estamos viendo como elemento fundamental tanto en la transición energética como ya en ese camino que sigue después de la transición, ¿no? Aquí muy brevemente, como para poner un contexto y para mencionar que esto no es un tema que se está hablando solamente en Colombia ni a nivel regional, ¿no? Esto es una iniciativa que está a nivel global. Creo que todos los países le estamos apuntando a ese pacto o ese acuerdo de París en donde no debemos permitir de ninguna manera sobrepasar los 2 grados Celsius respecto a la era preindustrial. Entonces, ya hay muchos países que están definiendo todas sus estrategias de transición energética, todos sus planes para, de acuerdo con sus industrias, de acuerdo con sus recursos, lograr reducir y atenuar ese impacto de emisiones que tiene cada uno de ellos, ¿no? Y Colombia sabemos que no es ajeno, ya han habido unos anuncios importantes, ¿no? El Net Zero para 2050, reducir las emisiones de CO2 en el 51% de aquí al 2030. Entonces, creo que nosotros también estamos bien encaminados en esa hoja de ruta que ya todos estamos ahí enfocados, ¿no? Por el contexto que mencioné, ¿no? Pero pues esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Esto definitivamente es transicional, donde debemos empezar a ver qué podemos rescatar de la industria que tenemos en este momento, cómo potencializamos eficiencias, cómo mejoramos la infraestructura que tenemos actualmente, y luego vamos caminando un poco hacia integrar ya sistemas más verdes. Ahí ya el hidrógeno empieza a coger preponderancia hasta llegar a un punto en donde definitivamente vamos a tener un ecosistema verde, ¿no? Toda la cadena de valor de un origen verde, y ahí ya el hidrógeno será un actor fundamental, no solamente como molécula, sino también como carrier o como transportador para integrarse en otros sistemas en donde, al menos con las tecnologías que existen en este momento, no son tan fáciles de electrificar, por lo cual a través de esa molécula verde podríamos de pronto entrar a apoyar a esas industrias que en este momento ven todavía muy lejos esos procesos de descarbonización. ¿Y eso qué va a permitir? Eso va a permitir tener una visión de mercado totalmente diferente del hidrógeno de lo que se tiene en este momento, ¿no? En este momento sabemos que la gran mayoría del hidrógeno se produce a través de procesos de reformado, es decir, hidrógeno gris como se conoce en la industria. Mucho de ese hidrógeno es captivo, es decir, se produce para atender usos específicos, particulares de la industria. Sin embargo, las proyecciones indican que va a entrar progresivamente ese hidrógeno verde como sustituto a ese hidrógeno gris que tenemos en este momento, pero no solamente atacar las industrias que tenemos actualmente, ¿no? Sino que va a haber una apertura impresionante de mercado en donde vamos a entrar o vamos a ver cómo ese hidrógeno empieza a ingresar en industrias, en mercados que actualmente no están, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer? Va a potencializar esa producción en el caso más conservador, según las estimaciones, mínimo tres veces lo que se produce en este momento, ¿no? Entonces, vemos cómo ya se empiezan a generar una lista de proyectos que empiezan a subir en número de una manera dramática, de manera positiva, ¿no? En donde, si vemos la figura a mano izquierda, vemos que comparado con la expectativa que se tiene a 2030 es que definitivamente los proyectos de hidrógeno van a aumentar de manera considerable, ¿no? ¿Y eso qué va a permitir, no? Llegar a economías de escala, ¿sí? Hay un número mágico, que es el famoso $2 por kilogramo, que es como el target que se ha fijado la industria de hidrógeno verde para ojalá hacer ese esfuerzo y llegar ahí para lograr un número competitivo respecto al hidrógeno gris que en este momento sé que se usa en la industria, ¿no? Y eso es lo que se busca y lo que seguramente se va a llegar en la medida que los proyectos empiecen a masificar, las tecnologías empiecen a volverse más competitivas y también empiezan a generarse economías de escala. Y aquí queremos saber un poco la experiencia alemana, ¿no? Por ser empresa de origen alemán, estamos muy alineados y muy enfocados en lo que está pasando allá, y queremos nomás traer a colación
lo que se está haciendo en el plan de transición energética alemana, en donde uno de los vectores fundamentales dentro de ese plan de transición energética es el hidrógeno verde, ¿sí? Y hablo del hidrógeno verde porque explícitamente mencionan que es el elemento fundamental que va a apoyar esa transición energética en Alemania, ¿no? Ya hay un plan definido en donde se destinaron ya presupuestos importantes, estamos hablando de inversiones de alrededor de 9 billones de euros en enfocarse en el desarrollo de tecnologías de hidrógeno verde. Ya hay proyecciones de cuál podría ser esa demanda de hidrógeno verde en Alemania para los siguientes años, y ya también hay proyectos en el pipeline en donde se está previendo cómo será la implementación de las energías renovables dedicadas únicamente para la generación de hidrógeno verde, ¿no? Sin embargo, de acuerdo con las proyecciones, se ve que esa demanda que eventualmente van a tener de aquí a 10, 15 años, no va a ser suplida con la generación interna de hidrógeno verde en el país, ¿no? Entonces, es por eso que también de esos 9 billones de euros se están destinando 2 billones para hacer inversiones fuera de Alemania, fuera de sus fronteras, a través de socios estratégicos de países aliados para lograr, uno, satisfacer la demanda potencial que se está viendo, pero también ayudar a otros países en sus procesos de descarbonización. Y yo los invito a revisar un poco esa estrategia nacional del hidrógeno que definió Alemania. Realmente es un documento muy sencillo, muy concreto, que nos puede servir también como referencia para nuestros procesos que estamos llevando en Colombia. Y ellos tienen un capítulo que se llama Metas y Ambiciones, ¿sí? Ellos tienen 13 puntos fundamentales para cumplir como metas y ambiciones. Yo quisiera caminar solo 6 de esos 13 puntos porque no nos daría el tiempo, ¿no? Empezando de derecha a izquierda, un poco en las manecillas del reloj, hablan de un punto de responsabilidad global, ¿no? Sabemos que Alemania, por tradición, siempre ha sido pionero en la implementación de tecnologías y es un jugador clave también, y se considera un jugador clave para la reducción de emisiones, no solamente de su industria, sino también apoyar a nivel global, ¿no? Y es por eso que parte de su estrategia es promover el hidrógeno verde como una opción, una de las varias opciones que hay para la descarbonización global, ¿no? El segundo punto es hacer que el hidrógeno sea competitivo, ¿no? Sabemos que en este momento estamos lejos, Luis lo mencionó también, todavía estamos lejos en costo en dólares por kilogramo o en valor por kilogramo de hidrógeno. Sin embargo, también se plantea hacer un esfuerzo importante a nivel tecnológico, a nivel de masificar la tecnología para que estos costos se vuelvan competitivos en un periodo de tiempo mucho más corto, ¿no? Y ese es el esfuerzo también y es parte de la inversión que se está buscando, ¿no? Adicionalmente, están buscando también el desarrollo del mercado interno, ¿no? Y ese desarrollo del mercado interno también va a permitir allanar todo el camino para las importaciones, y eso también va a generar un interés de países aliados en buscar acuerdos para que puedan de alguna manera tener llegada ya con hidrógeno o productos derivados, ¿no? Y eso básicamente acelerando, uno, la implementación de la tecnología, generando confianza en el mercado y buscando un marco regulatorio que les permita hacer esa transición de una manera adecuada y económicamente viable para las industrias. El otro punto importante también es que es una alternativa para otros energéticos, ¿no? Hay industrias que sabemos que son difíciles de electrificar, sin embargo, a través de la molécula del hidrógeno sabemos que podemos llegar a entrar en esas industrias para que les permitamos tener al final productos o subproductos de un origen verde, ¿no? Y ese también es la apuesta de ellos, ¿no? Y aquí entra el famoso Power to X, ¿no? Es llevar esa molécula y darle un uso en un subproducto. Y lo otro importante es establecer estos mercados internacionales y cooperación. Y aquí es claro y conciso. Es buscar que gobiernos aliados y que estén además alineados con la estrategia de transición energética alemana puedan unirse en este gran reto, buscando acuerdos de alto nivel, acuerdos gobierno-gobierno, para fomentar esa tecnología no solamente en Alemania, sino fuera de ella. Y por último, también para destacar temas de infraestructura, ¿no?
desarrollar la infraestructura del hidrógeno, ver qué infraestructura se puede aprovechar, la infraestructura actual se puede aprovechar para impulsar el mercado del hidrógeno, pero también fomentar la implementación de infraestructura adicional. Adicionalmente hay algo importante y es la normativa, ¿no? Hay infraestructura que será nueva, ¿sí? Entonces seguramente no hay normativa muy sólida, entonces también hay un esfuerzo importante, o se prevé un esfuerzo importante en que se busquen marcos regulatorios, estandarizaciones, marcos técnicos que permitan que todo el uso del hidrógeno, que no es nuevo para la industria, pero para otras sí, sea realizado de una manera correcta y que al final no vayan a ser expuestos a riesgos que terminarían de pronto dándole una connotación que no quisiéramos a la manipulación del hidrógeno, ¿no? Esto como en un overview muy general de lo que podría ser la estrategia, de lo que es la estrategia del hidrógeno en Alemania. Y aquí Colombia cómo entra, ¿sí? Como un actor fundamental, ¿no? Por el potencial que se mencionó antes, Miguel lo mencionó, tenemos un gran potencial renovable, más allá que no seamos un país, que seamos un gran contribuyente en emisiones, sí somos un país que por nuestra ubicación geográfica podríamos ser de los más vulnerables frente al cambio climático, ¿no? Entonces ahí también hay un impacto importante, sí, y también hay una responsabilidad del país en contribuir de manera global a que ese cambio climático y ese proceso de descarbonización se haga de manera oportuna, ¿no? Y además hay temas de seguridad energética, hay también acceso a energía que muchos colombianos no tienen. Entonces, esto sumado a un entorno político que históricamente siempre ha sido favorable, un marco regulatorio que se está trabajando, al final esto va a permitir que Colombia se vuelva un país interesante a los ojos de inversionistas externos para poder ser un potencial socio en toda esa cadena de producción del hidrógeno, siendo como país exportador, aprovechando el capital que se tiene actualmente en el país. Muchas gracias, David. Y destaco mucho lo que has mencionado. Dos puntos. Uno, el tema de que realmente el hidrógeno es un interesante portador de energía. De hecho, es una manera de comunicar generación eléctrica con demanda eléctrica entre diferentes países, generando un mercado transnacional de hidrógeno. Y adicionalmente, también el hecho de que es un mercado por desarrollar. Porque si bien es cierto, hay empresas, hoy en el país se producen, como bien lo mencionaba, cerca de 150.000 toneladas de hidrógeno. El uso dominante de ese hidrógeno no es energético, es de sulfurización. Lo estamos utilizando principalmente como materia prima y tenemos que reconocer que hay una capacidad de producción de hidrógeno, pero hay un mercado de hidrógeno energético por desarrollar prácticamente de cero. Y quiero empezar por ese punto de mercado en las preguntas a ustedes. Por supuesto, oferta y demanda terminan siendo dos elementos importantes para equilibrar en el crecimiento de un mercado. Ya Luis nos decía que los precios del hidrógeno, especialmente del verde, comparado contra hidrógeno gris, tienen todavía un gap o una brecha de competitividad bien fuerte. Y si los comparamos no contra hidrógeno gris, sino contra otros energéticos que se utilizan para generar calor industrial, la brecha es mucho mayor. ¿Cómo desarrollar una cadena de valor, producción, demanda nacional, que tenga la posibilidad de consolidarse a futuro, entendiendo que hoy todavía tenemos brechas de competitividad en precio? Entendiendo de nuevo uso energético de hidrógeno, no el uso que tenemos hoy como materia prima. Señor viceministro, ¿qué opina? Vamos a hacer la ronda de preguntas con todos los panelistas. Muy bien, muchas gracias, Marco. No, pues yo creo que ahí es importante mencionar que actualmente el hidrógeno es bien utilizado como materia prima en industrias de refinación y petroquímica, pero también puede ser utilizado para otros usos como la generación eléctrica, el almacenamiento de energía, el transporte, usos térmicos y otras industrias, y yo creo que ahí es bien importante enmarcar eso en esas cadenas. Yo creo que uno de los principales desafíos que tenemos
sobre todo en el hidrógeno verde y azul. Ya sabemos que nosotros, a partir de esas industrias de refinación del petróleo, ya tenemos una gran participación del gris en varios usos que tenemos. Es la paridad de costos respecto a otras alternativas que tienen de origen fósil. Por eso nosotros creemos que es necesario, primero, seguir contando con los incentivos que tienen otro tipo de fuentes renovables y que se meten, digamos, en este aspecto y en este gran paquete de la transición energética. Y, por supuesto, seguir en este tema de las perspectivas de mercado que son favorables para que las inversiones disminuyan esos riesgos asociados. Nosotros desde el Ministerio hemos revisado, por supuesto, la posibilidad de incluir el hidrógeno de bajas emisiones en las fuentes, dentro de las fuentes no convencionales de energía renovable, dentro de los beneficios que tienen la Ley 1715, pero por supuesto también es importante entender cuál es el papel de Colombia dentro de este mercado del hidrógeno. Y en este papel, pues yo lo mencionaba ahora, pues digamos muy tangencialmente, cuando hacía la exposición y la puesta de contexto inicial para el inicio de este panel, donde había países que ya habían definido su rol dentro del mercado del hidrógeno mundial. Yo creo que nosotros estaríamos ubicados dentro de un país que tiene el rol de exportador de hidrógeno. Uno, por el potencial en energía renovable que tenemos, digamos, para los procesos de electrólisis. Segundo, porque en nuestro país, digamos, el consumo interno también es importante y eso nos obliga a tener ser un país, digamos, productor y de alto consumo interno por el alto consumo energético que hacemos en los usos de transporte. Y tercero, porque pues somos un país geográficamente muy bien ubicado. Tenemos una posición estratégica donde tenemos dos océanos, un sistema nacional de transporte de gasoductos y unos puntos de almacenamiento donde tenemos dos refinerías importantes que nos permitirían, por supuesto, jugar un papel importante dentro de los países exportadores de hidrógeno. Perfecto, muchas gracias. Y vamos si me permiten los panelistas, a ir rotando las preguntas que tenemos en la agenda con cada uno. David, una pregunta respecto al tema de movilidad e hidrógeno. Ciertamente uno de los sectores que han destacado es el sector de movilidad. Se anticipa como que la próxima gran oleada a nivel mundial de penetración de hidrógeno ya ha empezado por países, sobre todo como Japón y Corea, es el hidrógeno para movilidad. Cada vez que hablamos de vehículos eléctricos pensamos en vehículos de batería, en los BEV o vehículos eléctricos de batería, pero el vehículo de hidrógeno es un vehículo también eléctrico. ¿Cómo desarrollar o propiciar un mercado de movilidad eléctrica también soportado en vehículos de hidrógeno, hidrógeno azul o verde, de manera complementaria a lo que se está haciendo en vehículos eléctricos de batería, que son los que hoy realmente están entrando al mercado colombiano? Sí, gracias, Marco. Pues a ver, sí sabemos que los orientales están impulsando bastante temas de movilidad a través del hidrógeno, a través de celdas de baterías. Sin embargo, eso lo vemos como una apuesta en un mediano plazo, ¿sí? Digamos, masificar esa tecnología, países como el nuestro, inclusive países en desarrollo, requiere un esfuerzo importante, ¿no? Una inversión importante, no solamente para volver asequibles los vehículos al público, sino también tener toda la infraestructura necesaria para ello, ¿no? Tener esas hidrogeneras disponibles y que permitan darle confianza al consumidor para poder llegar a tener llegada a esos vehículos, ¿no? Sin embargo, para mí podemos verlo en dos vías. Una, aprovechar la infraestructura actual, ¿sí? Y del parque automotriz y utilizar el hidrógeno como una fuente para un combustible limpio, ¿sí? Los famosos e-fuels, ¿no? En donde a través de procesos de síntesis y con captura de carbono podemos llegar a producir combustibles verdes, de origen totalmente verde, y alimentar todos nuestros vehículos de combustión interna
sin tener ningún impacto al medio ambiente, ¿no? Ese sí yo vería que sería una apuesta en un futuro mucho más cercano y sería asequible para el resto, ¿no? Y también podría ser utilizado como fuente de descarbonización de algunas industrias. Me explico, por ejemplo, la industria minera, ¿sí? Donde sabemos que tiene estos equipos de transporte de una envergadura bien grande, ¿sí? Si lo podemos de pronto empezar a implementar ese hidrógeno como elemento para alimentar estos vehículos, sabemos que uno de los potenciales, y hago un paréntesis, uno de los potenciales del hidrógeno frente a un vehículo en baterías es su autonomía, ¿no? Por las razones que se mencionaron antes, ¿no? Entonces, si se puede de pronto fomentar la implementación en este tipo de vehículos y en este tipo de industrias, apoyaría y ayudaría bastante en todos los procesos de descarbonización de industrias específicas como la minera. Excelente, David. Sí, toda la razón. Y adicionalmente, no solo el tema de la autonomía en cuanto al recorrido por la cantidad de energía que va en el vehículo, sino el tiempo de carga. Un vehículo de hidrógeno carga entre 3 y 5 minutos versus un vehículo de batería, que estamos hablando de rango de horas en carga tradicional. Y Luis, una pregunta ya aproximándonos al cierre del panel. Yo nunca había escuchado tantas discusiones sobre colores desde las épocas de preescolar, pero ahora todo el mundo discute si estamos hablando de gris, azul o verde. Tenemos un hidrógeno gris con una capacidad instalada, con un costo, como bien lo mencionaba usted, entre 1 y unos $50 por kilogramo. Creo que 1 millón de BTU, eso estamos hablando de unos 8, 10, prácticamente un poco más dólares por millón de BTU. Tenemos un hidrógeno azul que nos permite empezar a cumplir meta de carbono por las aplicaciones de captura y secuestro, y un hidrógeno verde que es por su naturaleza misma renovable. ¿Cómo un país como el nuestro aborda ese reto de transición hacia una economía de hidrógeno, reconociendo los retos y las ventajas que tienen cada uno de estos famosos colores del hidrógeno? Coincido un poco con lo que dices de los colores, es una moda. Ahora, yo creo que el tema de los colores es un poco un falso debate, ¿no? O sea, lo que hay es un hidrógeno sin huella y un hidrógeno con huella. El hidrógeno sin huella es el azul o el verde. Las dos alternativas no tienen huella. Si tú reformas y haces una captura y secuestra de carbono, pues es un proceso tan económicamente, tan ambientalmente eficiente como el verde, ¿no? Por tanto, yo no creo que sea una cuestión de elección. Aquí se ha hablado mucho del potencial de Colombia en hidrógeno verde, pero yo creo que también merece la pena destacarse que Colombia tiene posibilidades de captura y secuestro de carbono. Para tener un play de hidrógeno azul, ¿qué es lo que necesitas? Pues tener posibilidades de almacenar de forma competitiva el carbono que secuestras y para poder capturar ese carbono, pues que sea carbono de alta concentración. Todo eso, emisiones con alta concentración de carbono, todo eso se os da, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un debate en el que lo que hay que dejar es al mercado actuar y esas dos soluciones, que son igualmente limpias, competir, y la que sea más barata, pues es la que tienen que apostar los consumidores por ella, ¿no? Sí que es verdad que la otra forma de hacer la pregunta es, oiga, ¿y merece la pena promover la industria del hidrógeno comenzando con la solución actual de hidrógeno gris como solución de transición? Yo creo que hay muchas dudas, ¿no? Ahí hay la mayor parte de mercados donde existe un mercado de emisiones muy establecido, el caso de Europa, desde luego, no ha hecho eso. Ha hecho el salto directo a decir, oye, nosotros promoveremos la economía de hidrógeno cuando ésta no tenga huella, pero no hay un estadio intermedio, ¿no? Es un poco diferente el caso asiático, donde sí que se está favoreciendo más una primera introducción con hidrógeno gris. Yo creo que lo que tiene sentido es hacer esa transición cuando te dé un beneficio y por tanto no tengas una huella ambiental y además económicamente sea razonable hacerla, ¿no? Porque la competitividad para los que implantan la solución pues sea suficientemente favorable o exista un esquema gubernamental que lo permita no sé si contesto, pero yo creo que el debate de colores es un tanto falso y hay que dejar a los colores competir por el espacio disponible. Excelente, Luis, muchas gracias. No, y realmente, sí, el tema de colores termina siendo
un falso distractor. Lo cierto es que estamos hablando de un energético con escalas de implementación para ser relevantes masivas. Por lo tanto, son decisiones que van al triángulo de lo que llamamos sostenibilidad. Económica, social y ambientalmente tienen que ser adecuadas y no solo como punto final, sino a lo largo de toda la transición. Bueno, con esto cerramos de nuevo el panel sobre el futuro del hidrógeno en Colombia. Quiero nuevamente dar las gracias al señor viceministro de Energía, Miguel Lotero, al señor Luis Barayat, Managing Director y Senior Partner del Boston Consulting Group en Madrid, y al señor David Peña, vicepresidente de Nuevos Negocios de Energía en Colombia de Siemens Energy. Ha sido un verdadero gusto escucharlos, conocer sus ideas, sus perspectivas y discutir sobre este tema tan apasionante y que seguirá dominando la agenda de discusión en planeación energética por muchos años, esperemos. Muchas gracias a todos y gracias por unirse a este panel del 10º evento de Genera 2021, Colombia Genera 2021. Gracias, feliz tarde. Gracias, Sara. Mil gracias a todos por su intervención.